Estás escuchando Radio Transmítelo de Centinela Online. A continuación te presentamos el análisis del libro El Dr. Bob y los buenos veteranos. El cirujano alcohólico Bill Wilson y la chispa inesperada que fundó Alcohólicos Anónimos, donde dos personas analizan este importante tema. Imaginen esto por un momento. Akron, Ohio, principios del siglo XX. Un cirujano muy respetado, una figura importante en la comunidad, con una vida que, bueno, desde fuera parece un éxito total. Pero por dentro escondía una lucha secreta, terrible, contra el alcoholismo. Hablamos del Dr. Robert Holbrook Smith, más conocido como Dr. Bob. Exacto. Y para meternos de lleno en su historia y en cómo nació Alcohólicos Anónimos, hoy vamos a usar extractos de El Dr. Bob y los buenos veteranos. Que es una biografía aprobada por la propia Conferencia de Servicios Generales de AA, ¿verdad? Eso es. O sea que tenemos material de primera mano, testimonios de la familia, amigos, los pioneros del movimiento y archivos, claro. La idea es entender no solo al hombre, sino cómo surgió todo esto, esta red de apoyo increíble en pleno medio oeste americano. Y menudo viaje, ¿eh? Vamos a seguirle la pista desde su infancia, que parecía tranquila, en Vermont. Sí. Luego los años de estudiante, que es cuando empieza el lío con la bebida. Su carrera de médico, con esos altibajos tan tremendos. Sí. Y claro, ese encuentro casi por casualidad con Bill Wilson, que lo cambió todo. Queremos ver cómo esos dos hombres juntos pusieron en marcha algo que ayudaría a millones, cómo eran esos principios al inicio, y cómo era él, el Dr. Bob en realidad. Pues sí, un recorrido fascinante. Empecemos por el principio, por sus raíces. Nació en St. Johnsbury, Vermont, en 1879. Su hijo, Smithy, decía que al principio era un hombre como reservado, muy formal. Sí. Pero que luego, cuando le conocías, era cálido, generoso y con mucho sentido del humor. ¿Qué sabemos de su infancia? ¿Había ya alguna señal? Pues es curioso, porque las fuentes pintan un cuadro con contrastes. Por un lado, la madre muy religiosa, muy estricta, controlándolo todo. Ajá. Y por otro, el padre, que era juez y que parecía más comprensivo. Aunque bueno, él no llegó a ver a su hijo sobrio de forma permanente, ¿sabes? Vaya. Y sí, a pesar de esa disciplina, el joven Bob ya tenía su punto rebelde. Se escapaba por la noche para irse con los amigos. Ah, mira. Como una tensión, ¿no? Entre lo que le imponían y esas ganas de escapar un poco. Luego estudió en la St. Johnsbury Academy y en Dartmouth College. Se graduó en 1902. Y es en Dartmouth donde la bebida entra fuerte en su vida, ¿no es así? Ahí empieza todo, sí. Él mismo describía a Dartmouth como, una rústica escuela metida en el bosque. Se bebía mucha cerveza, sidra fuerte. Lo típico en esos ambientes universitarios, supongo. Claro. Y él decía que al principio bebía por gusto, que se recuperaba enseguida, sin resacas ni nada. Pero llegó a una conclusión tremenda sobre sí mismo. Dijo, fui un alcohólico casi desde el principio. ¡Qué barbaridad! El problema se puso mucho peor cuando estudiaba medicina en Chicago, en la Universidad Rush, tanto que su padre tuvo que intervenir. Pero es curioso porque dices que empeoró, pero las notas, ¿le iba bien académicamente? Sorprendentemente bien, sí. Sus compañeros decían que no parecía estudiar mucho, pero sacaba buenas notas. Se hizo médico en 1910 y consiguió una residencia muy buena en el City Hospital de Akron. Ajá. Y aquí hay un detalle importante. El trabajo en la residencia era tan intenso, tan exigente, que lo mantuvo sobrio un tiempo. Parece que la estructura, la responsabilidad, funcionaban, pero solo temporalmente. Claro, porque esa sobriedad se acabó cuando empezó con su consulta privada. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el detonante? Él lo achacaba a unos problemas de estómago que no se le iban, y descubrió algo peligrosísimo, que un par de tragos podían aliviar mi sufrimiento gástrico. Uf, mala combinación. Pues sí, y ahí se metió en un círculo vicioso terrible. Si no bebía, el estómago le mataba. Si bebía, eran los nervios los que no le dejaban vivir. Y encima empezó a depender de sedantes. O sea, lo que llamaríamos hoy un problema de pastillas añadido. Y en mitad de todo esto va y forma una familia. Se casa con Ann Ripley en 1915. Sí, y tuvieron, unos 3 primeros años que describen como felices. Y ojo, sin alcohol. Ah, qué bien. Nació su hijo Smithy en 1918 y luego adoptaron a Sue. Parecía que la cosa iba bien, una nueva etapa.
pero entonces llegó la prohibición en 1918. Que en teoría debería haber ayudado, ¿no? Menos acceso al alcohol. Pues justo al revés. Para Bob fue un desastre. Pensó, bueno, como ahora va a ser ilegal y difícil de conseguir, no pasa nada si me relajo, me tomo unas copas y almaceno un poco mientras pueda. Vaya cálculo. Una falsa seguridad total. Y eso marcó el final de esa etapa sobria y el principio de, bueno, lo que él mismo llamó una pesadilla de 17 años. 17 años. Es que cuesta imaginar esa doble vida. El doctor respetado por fuera y esa lucha constante por dentro. Una lucha que lo devoraba, literalmente. Desarrolló fobias muy concretas, pánico a no poder dormir y pánico a quedarse sin alcohol. Madre mía. Su vida era eso, trabajar para ganar dinero para beber y beber para poder dormir y así poder trabajar al día siguiente. Un ciclo infernal. Y claro, su trabajo como médico se resintió, muchísimo. Hay un testimonio que es, bueno, desolador. Una camarera del bar cercano a su consulta recordaba que él siempre pedía bromo seltzer, ese antiácido efervescente para la resaca, ¿sabes? Zumo de tomate y aspirina. Pero decía, nunca lo vi comer. ¡Qué imagen! ¿Y la familia? ¿Cómo vivieron ellos todo eso? Pues imagínate, devastador. Anne se volvió una experta en inventar excusas para tapar las ausencias de Bob o su estado. Claro. Los niños, Smithy y Sue, aunque eran pequeños, pues poco a poco se fueron dando cuenta de que algo no iba bien. Las promesas rotas de dejarlo se acumulaban, y eso les llevó a aislarse socialmente cada vez más. ¡Qué tristeza! Sí. Pero es conmovedor que los hijos también recordaban momentos de ternura. ¿Sabes? Debajo de esa fachada a veces un poco ruda. Recordaban cómo jugaba con los niños del barrio. Y también su torpeza con las cosas de casa. Hay una anécdota famosa de un incidente con una manguera dentro de casa, intentando arreglar algo. No me digas. Sí. Un desastre por lo visto. Y luego está esa faceta que mencionan las fuentes, la competitiva, con los juegos. Ah, sí. El billar, las cartas, las herraduras y siempre preguntando cuánto vamos a apostar. Resulta curioso en medio de tanto caos. Sí, quizás era una forma de, no sé, de buscar algo de control o de emoción en otro sitio. O simplemente un rasgo suyo que seguía ahí. La cosa es que la situación era ya insostenible. Y Anne buscaba ayuda desesperadamente. Y aquí es donde aparece el grupo Oxford, ¿verdad? Anne lo mete ahí en 1933. Correcto. Anne vio en el grupo Oxford una posible salida, una vía espiritual. Hay que decir que no era un grupo solo para alcohólicos, ¿eh? Era un movimiento más amplio que buscaba una transformación personal. ¿Basada en qué? Pues en principios bastante, digamos, exigentes. Rendirse a Dios, hacerse un autoexamen moral muy a fondo, confesar los defectos a otra persona, reparar los daños causados, ponerse al servicio de los demás. Hablaban de cirugía del alma, mucha oración, buscar guía divina, estudiar las escrituras. Mencionan también los 4 absolutos, las 5 Cs, los 5 procedimientos. ¿Qué era todo eso? Suena un poco abstracto. Eran como guías morales y pautas de acción. Los 4 absolutos, por ejemplo, eran honestidad, pureza, desinterés y amor, entendidos de forma total, como ideales. Y Bob, de hecho, siempre dijo que esos 4 absolutos le parecieron útiles. Ajá. Las 5 Cs y 5 procedimientos eran otros esquemas para la reflexión y la práctica espiritual. El caso es que Bob estuvo metido en el grupo 2 años y medio, e incluso dio un paso muy valiente. Confesó su alcoholismo secreto en una reunión. Dijo, «Soy un bebedor secreto y no puedo detenerme». Ostras, eso tuvo que ser un paso de gigante. ¿Y funcionó? ¿Les sirvió? Pues rezaron por él, le apoyaron, claro, pero no logró mantenerse sobrio de forma continuada. Y aquí vemos algo importante que las fuentes recargan. El grupo Oxford le dio herramientas espirituales, sí, pero algo faltaba. No era suficiente para él. ¿Y entonces? Bueno, llámalo destino o casualidad. Interviene Falch. Mayo de 1935. Bill Wilson aparece en Akron. Exacto. Bill Wilson, un agente de bolsa de Nueva York. También alcohólico, pero que había conseguido la sobriedad precisamente a través del grupo Oxford de su ciudad. Ajá. Estaba en Akron por unos negocios que le habían salido fatal. Estaba solo, hundido y sintiendo una tentación brutal de volver a beber en el bar del Hotel Mayflower. ¡Qué momento! Si llega a entrar en ese bar... La historia sería otra, desde luego. Pero en un acto de desesperación buscó ayuda. Vio en el directorio del hotel el nombre de un clérigo, el reverendo Walter Tunks,
y lo llamó por teléfono. Menos mal. Y Tunks lo puso en contacto con Henrietta Sieberling, una mujer muy activa en el grupo Oxford de Akron, que conocía perfectamente la lucha de Bob. Ah, Henrietta vio la conexión enseguida. 2 hombres, los 2 alcohólicos, los 2 relacionados con el grupo Oxford. Pensó que quizá Bill podría ayudar a Bob de una manera que el grupo no había conseguido, e intentó organizar un encuentro. pero Bob no estaba muy por la labor al principio, ¿no? Que va, para nada. Era domingo 12 de mayo de 1935. Bob se estaba recuperando de la última cogorza, sintiéndose fatal, física y anímicamente. Accedió a ir a casa de Henrietta a conocer a ese tal Bill Wilson, pero de muy mala gana. Le prometió a Ann solo 15 minutos. ¿15 minutos? Que se convirtieron en más de 6 horas. Más de 6 horas, increíble. ¿Qué pasó en esa conversación? ¿Por qué funcionó esta vez? La clave, según contaría Bob después, fue que Bill no le echó la bronca, no lo juzgó, no le habló de moral ni de religión en abstracto. ¿Entonces? Simplemente le contó su propia historia. Habló de su alcoholismo, de sus problemas, de su desesperación y de cómo había encontrado una salida. Y Bob se sintió comprendido como nunca antes. Claro. Como él mismo dijo, se lo estaba diciendo otro alcohólico, esa identificación. Eso fue la chispa. Lo recordaba perfectamente. Llegamos ahí a las 5 y eran las 11:15 cuando nos fuimos. Qué potente debió ser esa conexión. Y Bill se quedó en Akron, ¿no? Sí, se quedó a vivir con los Smith. 3 meses estuvo allí. Y establecieron una rutina juntos. Cada mañana un rato de silencio, oración, leían la Biblia. La versión del Rey Jacobo era la que más usaban. Y Ann siempre les recordaba eso de «la fe sin obras está muerta». Ajá. Y mucho café, ¿no? Muchísimo café, sí. Y hay una anécdota curiosa que vista hoy choca un poco. Pusieron botellas de licor a la vista, en el aparador de casa. ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿No era peligroso? Pues según la fuente era como una especie de prueba, para demostrarse a sí mismos que podían vivir con la tentación al lado sin caer. Una idea un poco, bueno, temeraria quizás, pero que refleja esa mentalidad de lucha que tenían al principio. Entiendo. Pero lo más importante que Bill le aportó a Bob, la pieza que le faltaba del grupo Oxford, fue esta idea. Para mantenerse sobrio era vital, absolutamente necesario, trabajar con otro alcohólico. Ayudar a otro era la clave para ayudarse a sí mismo. Ah, eso es fundamental. Bob lo reconoció. Bill había adquirido su idea del servicio. Yo no. Esa fue la gran diferencia. Y aún así, a pesar de entender esto, Bob todavía tuvo una recaída más. Sí. Poco después de conocer a Bill, se fue a una convención médica en Atlantic City. Y, bueno, recayó. Al volver a Akron, Bill estuvo ahí, apoyándole para superar ese bache. Y entonces llegó el día D, el 10 de junio de 1935. ¿Qué pasó ese día? Bob tenía una operación importante programada, pero estaba temblando tanto por el síndrome de abstinencia que no se veía capaz de coger el bisturí. Uf, qué situación. ¿Y qué hizo? La canceló. No. Bill, con un pragmatismo, bueno, asombroso, le dio una botella de cerveza, para calmarle los nervios lo justo para poder operar. ¿Una cerveza? Una cerveza. Bob se la tomó, hizo la operación, que salió bien, y las horas siguientes las dedicó a hacer algo muy importante. Fue a ver a gente a la que había hecho daño por culpa del alcohol, para pedir perdón y reparar lo que pudiera. Lo que luego serían las reparaciones del programa. Vaya. Esa cerveza fue su último trago. Por eso el 10 de junio de 1935 se considera la fecha de fundación de AA. Es increíble que todo empezara así, con esa cerveza, casi como una medicina de emergencia. Y a partir de ahí se pusieron a buscar a otro alcohólico, ¿no? Inmediatamente. Tenían ese lema. Para conservarlo, tienes que regalarlo. El primero con el que intentaron fue un hombre llamado Eddie R. Y la experiencia fue, muy dura. ¿Por qué? Porque Eddie tenía problemas mentales graves, además del alcoholismo, era ateo y, según decían, era capaz de producir una crisis grande cada tercer día. Hubo situaciones muy peligrosas. Un intento de suicidio, incluso un día que Eddie persiguió a Ann por la casa con un cuchillo de cocina. ¡Qué horror! Eso tuvo que hacerles pensar mucho, ¿no? Sin duda, aprendieron a las bravas sobre los límites de la ayuda y sobre todo sobre la restitución. De ahí viene esa frase tan importante del 9º paso. Hicimos reparaciones directas, excepto cuando el hacerlo implicara perjuicio para ellos o para otros. Claro, tiene sentido. Decidieron centrar la búsqueda en el hospital, en el Akron City Hospital. Y allí encontraron a Bill D.,
Un abogado. Estaba ingresado atado a la cama después de un episodio muy violento por el alcohol. Ajá. Él fue el tercer miembro de AAA. Se le conoce como el hombre de la cama. Y con él ya empezaron a tener como un método más definido, ¿no? Ya no era solo contar sus historias. Exacto. Empezaron a desarrollar un sistema, aunque todavía muy militante. Muy de probar cosas. Normalmente hablaban primero con la mujer, para ver cómo estaba la situación. Luego la hospitalización era clave, casi siempre en el City Hospital. A veces Bob y Bill pagaban de su bolsillo si la familia no podía. ¡Qué generosidad! Allí le quitaban el alcohol poco a poco. Y después venía lo importante. Compartir sus historias, insistiendo en el alcoholismo una enfermedad incurable. Usaban la analogía de la alergia o lo comparaban con la diabetes. La única solución era la abstinencia total. Y la parte espiritual seguía ahí, la herencia del grupo Oxford. Fundamental. Insistían en rendirse, en admitir la derrota ante el alcohol y buscar ayuda en un poder superior, como cada uno lo sintiera. Muchas veces, ese acto de rendición lo hacían literalmente de rodillas. Vaya. La oración era parte del proceso. Recomendaban leer la Biblia, sobre todo el Sermón de la Montaña, y una revista devocional llamada El Cuarto de Arriba. Y siempre el compromiso final. Cuando te recuperaras tenías que salir a buscar y ayudar a otro alcohólico. Ese era el corazón del asunto. Y el grupo empezó a crecer. Llegaron Ernie G., Phil S. ¿Cómo eran esas primeras reuniones? ¿Dónde se juntaban? Se reunían los miércoles en casa de Tay Henry y Claras Williams. Ellos eran del grupo Oxford, pero no eran alcohólicos. Al principio era una mezcla rara. Los alcohólicos, a los que llamaban el escuadrón alcohólico, y otros miembros del grupo Oxford que no tenían problemas con la bebida. Me imagino que eso generaría tensiones. Pues sí. Empezaron a surgir roces. Los alcohólicos sentían que el enfoque del grupo Oxford, eso de analizar en público y con detalle los defectos de carácter y la falta de anonimato, pues como que no encajaba del todo con lo que ellos necesitaban. Querían algo más centrado en el alcoholismo. Exacto. Y en el apoyo mutuo entre ellos. Mientras tanto, en Cleveland, otro de los primeros, Clarence S., que llevaba a hombres católicos a las reuniones de Akron, se dio cuenta de que a ellos les incomodaba mucho eso de la confesión pública de pecados, que era algo muy del método oxfordiano. Entiendo. O sea que la necesidad de tener un espacio propio solo para ellos era cada vez más clara. Clarísima. Clarence S. tomó la iniciativa y en mayo de 1939 fundó en Cleveland un grupo solo para alcohólicos y sus familias. Y para ponerle nombre al grupo, cogieron el título del libro que Bill W. y otros estaban a punto de publicar, Alcohólicos Anónimos. Ah, de ahí viene el nombre. De ahí viene. Y poco después, a finales de 1939, el grupo original de Akron también decidió separarse formalmente del grupo Oxford. Se reunieron un tiempo en casa de los Smith, y en enero de 1940 encontraron un sitio fijo en la King's School. AA, como grupo independiente, ya estaba en marcha. Una vez que Bob estuvo sobrio y ASA empezó a funcionar, ¿cómo fue su vida? ¿Volvió a ejercer de médico? Sí. Continuó con su consulta de cirugía proctológica y recuperó totalmente el respeto de sus colegas y pacientes. Y su trabajo en el Hospital St. Thomas junto a la hermana Ignacia desde agosto de 1939 fue importantísimo. ¿Qué hicieron allí? Crearon un ala específica para tratar alcohólicos, algo pionero en esa época. Se calcula que casi 5.000 alcohólicos pasaron por sus manos en ese hospital. 5.000 personas. Es impresionante. Y en su trabajo dentro de AA, ¿qué principios eran los que más recalcaba él? Siempre volvía a lo básico, a lo sencillo. La honestidad, sobre todo con uno mismo, usaba una expresión curiosa, con el burlón del cristal, refiriéndose al espejo. ¡Qué bueno! La tolerancia era otro pilar. Le gustaba la imagen de la rueda. Cada radio es un camino distinto, pero todos llevan al mismo centro. La humildad, fundamental para él. Decía a menudo, no hay nada que yo haya hecho, meramente he sido usado. Ajá. Pero sobre todo insistía en dos cosas. Simplicidad, manténla sencilla, decía siempre. Y servicio. De hecho, llegó a resumir los 12 pasos en solo 2 palabras. Amor y servicio. Amor y servicio. Qué potente resumen. ¿Y cómo era él en lo personal, en esos años sobrios? ¿Cambió mucho? Bueno, mantuvo esa apariencia un poco reservada, pero los que le conocieron bien dicen que tenía un gran sentido del humor, que era un gran contador de historias, a veces un poco subidas de tono incluso. Anda. Seguía disfrutando de los juegos,
las cerraduras, las cartas. Jugaba al bridge y al gin rummy en el City Club. Y ahí se apostaba algo de dinero. Pero evitaba hacerlo con la gente de AAA para que no hubiera malos rollos. Claro. Le encantaban los descapotables y conducir rápido. Para desesperación de Ann, por cierto. Y su casa en Armour Avenue siguió siendo un centro neurálgico de AAA. Como una estación gran central, decían. Y su relación con Bill Wilson eran personalidades muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, pero se complementaban perfectamente. Sentían un cariño y una lealtad enormes el uno por el otro. Les comparaban con David y Jonathan. Ajá. Bill era más el visionario, el que escribía, el que promovía, y Bob era como el ancla, el que estabilizaba, el que mantenía las cosas prácticas y sencillas en Akron. ¿Qué equilibrio? Y Bob siguió con su búsqueda espiritual personal. Leyó muchísimo. La Biblia seguía siendo clave, pero también a William James, San Agustín, el Corán, Confucio. Incluso tuvieron una época, él y Bill, de interés por el espiritismo, buscando respuestas por ahí. Curioso. Los últimos años no debieron ser fáciles para él. La muerte de Ann en 1949 tuvo que ser un golpe durísimo. Durísimo, sí, le afectó muchísimo, pero siguió adelante. Siguió yendo a las reuniones del grupo de la King's School sin fallar. Tenía una frase muy bonita sobre eso. Pertenezco a esta junta reunión por la salud del nuevo hombre o mujer que pueda cruzar esa puerta. ¡Qué compromiso con el recién llegado! Total. Su última gran aparición pública fue en la primera convención internacional de AA en Cleveland, en julio de 1950. Ya estaba muy enfermo de cáncer, pero subió al estrado. Dio un discurso corto pero muy emotivo, volviendo a sus ideas clave: la simplicidad, el amor y el servicio. Falleció poco después, en noviembre de 1950. Un final, bueno, tranquilo, después de una vida tan movida. Sí, dejó un legado enorme, no solo como cofundador, sino como la prueba de que se puede cambiar, de que la transformación es posible, incluso desde la peor desesperación. Es una historia increíble, la verdad. Cuando miras atrás, ves al Dr. Bob no solo como la mitad de esa pareja que fundó AA, sino como un verdadero ejemplo de cambio radical. De esa lucha oculta, solitaria, pasó a ser el pilar de un movimiento basado en cosas tan fuertes como la honestidad brutal, el apoyo mutuo sin condiciones y el servicio a otros que estaban pasando por lo mismo. Y ese consejo suyo, manténla sencilla, sigue teniendo una fuerza tremenda hoy en día. Totalmente de acuerdo. Y la historia de Bob y de esos inicios de AA tan casi improvisados, ¿no? Con esos métodos que nacieron de la pura necesidad, del a ver qué funciona, pues nos da mucho que pensar. Sí. Nos habla de la capacidad que tenemos para cambiar radicalmente cuando nos atrevemos a compartir lo vulnerables que somos. Y también de cómo las grandes iniciativas de ayuda mutua pueden nacer de comienzos muy prácticos, muy de ensayo y error, centrados solo en la conexión humana directa. Claro, nos queda esa pregunta ahí flotando, ¿no? ¿Cuál es el verdadero poder que tiene esa simple conexión? La de una persona ayudando a otra, para enfrentar problemas que a veces parecen insuperables. Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.